Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Gran familia del canal San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro, y que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos como siempre a nuestro programa Fortaleciendo el Hogar y la Familia con el Padre Oscar. Iniciamos invocando a Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, míranos con bondad. Mira a tus hijos haciendo esta oración, colocándonos de una manera especial en tu presencia, para que tú nos concedas la fuerza y la acción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser personas que aprendemos a discernir. Ayúdanos a ser personas que queremos siempre dialogar, que queremos siempre comunicarnos. Tú, oh Dios Padre, unido al Hijo y al Espíritu Santo, son esa comunidad y esa familia trinitaria, donde hay diálogo, donde hay comunicación, donde hay la perfecta unidad. Pedimos a Dios Padre, por la mediación de Jesucristo, tu Hijo, que nos conceda siempre tu Santo Espíritu, y hagamos juntos la oración del Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor bendiga este programa y bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Realizada entonces nuestra oración, continuemos con el tema que venimos desarrollando en los programas anteriores: la importancia del diálogo, la importancia de comunicarnos, la importancia de expresar lo que estamos sintiendo. Hemos hablado de esa importancia del diálogo. El jueves pasado compartimos
sobre cómo el diálogo y la comunicación, la conversación es la mejor herramienta para resolver todos los conflictos. Ahora quisiera dar un paso adelante con todos ustedes, mis queridos televidentes, y que nos siguen siempre a través de las redes sociales, que son muchas las personas que están atentas a nuestro programa. Y es este otro tema, la importancia del diálogo familiar. Si hemos hablado del diálogo, importancia. Si hemos hablado de que los conflictos se resuelven dialogando, enfoquémonos ahora en el diálogo como importante en la vida familiar, en la vida de cada uno de ustedes. Es como aterrizar lo que fue ese tema amplio del diálogo para enfocarnos en las herramientas necesarias para manejar ese diálogo fluyente, que nos entendamos, que manifestemos lo que pensamos en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras casas, de nuestros hogares. Quisiera hacer a ustedes esta pregunta, como yo también me la he hecho, y es: ¿qué conflictos son más comunes en la vida de familia? ¿Qué dificultades son más comunes en la vida de tu hogar, de cada una de sus casas? ¿Y por qué esta pregunta? Porque si podemos de entrada detectar cuáles son las dificultades que más se repiten, más constantes en una pareja de novios y en la familia, podemos descubrir y desarrollar ese tema, la importancia del diálogo para resolver aquellas dificultades del día a día en nuestros hogares. Y la experiencia que yo tengo del asesorar familias, de asesorar parejas, de asesorar jóvenes, adolescentes, también en el compartir con los niños, podemos decir que una de las dificultades que más se dan es el no saber conversar, el no saber dialogar, el pensar que con el silencio como un sepulcro, aquella guerra fría de no conversar es lo mejor que hay en casa o en el trabajo o en el estudio para evitar mayores problemas. No es por ahí. Yo siempre en mi trabajo de asesor de familias, consejero de familias y de parejas, pregunto: ¿han dialogado? ¿Han conversado sobre esta dificultad que queremos aquí en la consejería familiar abordó? Poco, padre. Es lo primero que se acabó, el diálogo. Entonces, algo bien frecuente es esa dificultad sencillamente de conversar. Otra dificultad que puedo encontrar y compartirles es el no conocernos. El no conocernos. Ocurre mucho lo que estoy planteando en muchos novios, en aquellas personas que van a realizar un cursillo
prematrimonial, para ir pensando en el compromiso del sacramento del matrimonio. Y son personas jóvenes, parejas que nos expresan: nos falta conocimiento, nos falta conocer más a la otra persona. Nos hemos dedicado más a cosas menos importantes, asuntos superfluos que no hemos conocido, no nos hemos conocido lo suficientemente. Por eso se hace dificultad cuando se llega después a la vida del matrimonio, a formar una familia, llegar a decir: yo no conocía de verdad a esta persona. Fue en el noviazgo que conocí como otro tipo de persona. Me casé y resulta que no es con el novio que yo compartía, sino que otra persona distinta. O también la esposa que llega a decir: me casé con otro hombre diferente al que quise conocer a profundidad en el noviazgo. Entonces miren que una segunda dificultad, porque la primera es el no hablar, la segunda el no conocerse, el papá o la mamá que a veces no conoce mucho de sus hijos. ¿Falta de qué? Del diálogo, de la comunicación, de sentarse a conversar y que cada uno exprese lo que es en su interior para que los otros le conozcan mejor. Una tercera dificultad a nivel de las familias y de los hogares, las parejas, es la infidelidad. Es esa lepra, diría yo, esa pandemia de la infidelidad que vamos viviendo en nuestra sociedad, que vamos viviendo en ese campo de los hogares, esa falta de compromiso en el poder decir: yo vivo mi matrimonio, vivo mi relación en un momento de una unión libre o del mismo noviazgo. No hay ese compromiso de la exclusividad, el ser exclusivo. Cuando un esposo y una esposa se escogen, se brindan esa exclusividad, se brindan lo que llamamos, o lo que nos dice la Sagrada Escritura también, un solo cuerpo y una sola carne. Fulanito, Pedrito para María, María para Pedrito. Y entonces lo que acontece es un momento, se pierde esa fidelidad, se pierde esa palabra dada de ser como esposa exclusiva para ese esposo, o de ese esposo exclusivo para esa esposa. Entonces viene todo aquello de lo que es la infidelidad, y que ahí es donde sí falta la verdadera comunicación, donde ahí sí falta el poder conversar y dialogar con sinceridad. Otro conflicto que podemos mencionar sería el cuarto. El cuarto conflicto es lo económico. La realidad de aprieto económico que vamos teniendo permite o lleva que sea un conflicto en casa, que haya dificultades de tipo económicos y lleven a una desestabilidad de la pareja, del mismo hogar, dolores de cabeza, allí donde no hay unión, donde no hay solidaridad, donde no hay apoyo, donde uno solo es el que lleva, por ejemplo, la carga, la responsabilidad de lo económico. Y entonces estamos viviendo
unas dificultades muy comunes en los hogares, como es la situación económica. Y volvemos a decirlo, si no se habla, si no se dialoga, las dificultades se van haciendo cada vez mayores. Podemos hablar de otro conflicto que se puede dar en la familia, es la relación con los primos, la relación con los suegros, con la suegra, con los cuñados, la nuera, etcétera, etcétera. Conflictos en familia por todo esto de lo que se llama la familia en grande, la familia macro, la familia política. Otro tema que podemos decir de conflicto a nivel de las familias y de los hogares puede ser un momento donde se está viviendo un duelo, una pérdida, ya sea un momento que se perdió en casa, el papá o la mamá perdió el empleo, un momento en que uno de los hijos que la casa aportaba económicamente perdió el empleo, un momento donde en un hogar y en una familia está llegando a la quiebra un negocio, algo que tenían para buscar las finanzas del hogar y fracasa ese negocio. También podemos pensar cuando en algún momento hay una pérdida de un ser querido, que muere el papá o muere la mamá, algún familiar, algún amigo. Son conflictos y dificultades que tiene que vivir esa familia y que si no se dialoga, si no se conversa en hogar y en familia, vamos a hacer cada uno el duelo, el luto y de una manera mal procesada y de una manera donde deja traumas grandes la pérdida de un ser querido. Y allí también es importante en esa familia conversar y el dialogar. Podemos decir de otras muchas dificultades. Un momento cuando una persona se va del hogar porque cambió de residencia, un momento donde un hijo sale a trabajar en otro lugar, un momento donde hay esa separación por causa de un divorcio y todas las consecuencias y causas que puede tener esta ruptura. Son dificultades que recomiendo siempre la importancia del diálogo en la familia y que seguramente ustedes pueden pensar en este momento, traer a su memoria otras dificultades que se viven y que tal vez yo aquí no las he mencionado. Por lo tanto, entonces, la importancia del diálogo familiar. Tomo aquí una fuente y compartamos la fuente de este artículo de psicología, la importancia del diálogo familiar, tomada del mismo título, la importancia del diálogo en familia. Existe la creencia de que la comunicación familiar solo consiste en hablar sobre los problemas. Quizás haya escuchado decir alguna amiga, algún amigo, esta expresión: yo siempre hablo con mi esposo, siempre hablo con mis hijos, le cuento todo a mi mamá. Tenemos una buena comunicación, tenemos un buen diálogo, pero podemos pensar más tener un buen diálogo familiar implica mucho más. No es que uno crea que se dialoga, uno crea que está dándole a los otros noticias
de qué es lo que hacemos, de qué es lo que realizamos, de si saludamos o no saludamos. No, es ante todo poder saber que dialogar en familia implica mucho más. Y ahí, porque es importante el saber hablar, el saber comunicar y el saber escucharnos. Para que la familia tenga una relación saludable, se necesita, como lo hemos dicho aquí en el programa, una escucha activa. Sabemos escuchar, sabemos dejar que el otro hable. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que tengas completa atención en las necesidades de los demás, estar atentos, estar dispuestos a escuchar, a ver esas necesidades, a descubrir esas necesidades de los demás miembros de la familia. Lo más valioso que posees es la vida, que está conformada por el tiempo. Por ello, escuchar y atender a tu familia es uno de los actos más grandes del amor. ¿Sí? Qué interesante. En el día a día, en lo que vamos compartiendo nuestra vida, seamos capaces de escucharnos, seamos capaces de entender qué es lo que la otra persona está viviendo. Uno dirigir esa palabra es parte del diálogo y de la calidad de vida familiar. El poder decir, ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? Te veo como con una cara de trasnocho o de enfermedad, o que tienes algún dolor. Yo creo que no es de pronto colocar la disculpa de que me estoy metiendo en la vida de las otras personas, quiero hacer la vida a los otros. Yo creo que no, sino que ante todo es preocuparnos, leer lo que vive la situación de los miembros de mi casa, y también cuando nos expresen sus sentimientos, seamos capaces de escuchar. La vida se nos va día a día, y qué tristeza que tuviéramos que decir, esta persona que formaba parte de mi familia, ejemplo el papá, ejemplo la mamá, una abuela, murió, y poco conocí a esa abuelita, o poco conocí a mi papá. ¿Cuántas cosas podía haber contado mi papá de su familia, de la infancia, de cómo era en otro tiempo, de todas aquellas cosas que podía haber compartido él en vida, y nosotros no tuvimos tiempo para escucharle, no tuvimos tiempo para sentarnos a conversar y dialogar sobre aquellos acontecimientos de la vida de los miembros de nuestro hogar. Al escuchar a los demás, podemos saber realmente cómo se sienten ante alguna situación, ya sea de felicidad, ya sea de tristeza. Es importante tener un oído abierto para los buenos y malos momentos presentes que se dan en torno al hogar. Vamos a una pausa comercial. San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Aprovechando esa pausa comercial que nos concede el canal San Pedro TV, quisiera promover nuevamente los artículos religiosos que estamos vendiendo, que nos ayuda a patrocinar este programa de televisión. Todavía me quedan unos pocos artículos, ya que la situación de guerra allá en Israel ha sido difícil que nos envíen nuevamente artículos. Por lo tanto, invitarles a quienes todavía no han adquirido, por ejemplo, este artículo religioso con el crucifijo,
con elementos de Tierra Santa, como es, me voy a explicar, agua del río Jordán, tierra de allá del Calvario, de Getsemaní, también óleo, incienso, la velita que recuerda el bautismo y el crucifijo. También aquí tenemos unas piedritas de Tierra Santa. Este artículo está en un precio de 50,000 pesos. También me quedan pocas pulseras y pocos rosarios que quienes no lo han adquirido lo puedan adquirir. Como también me quedan algunas pocas cruces de madera de olivo de allá de Tierra Santa y también con un poquito de tierra de allá del Monte de los Olivos, de la tierra de allá del Calvario, donde Jesús entregó su vida por nosotros. Síganos apoyando en esta venta de los artículos religiosos, como también me va quedando solamente una imagen de la Santísima Virgen María, que es llamada María y el Niño Jesús, la Madre y el Niño Jesús. Es una imagen muy bonita, puede ser un regalo para una familia o para un hogar en esta Navidad. Continúa viendo Fortaleciendo el Hogar y la Familia de hoy con el Padre Oscar. San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Después de esta pausa comercial, continuamos entonces desarrollando nuestro tema, importancia del diálogo en la familia. Respondamos a esta pregunta: ¿cómo tener un buen diálogo con mi familia? ¿Sí? Y quiero que esa pregunta la aterricemos bien, ¿sí? Porque no se trata aquí de hablar de teorías, de compartir con ustedes algunos textos y artículos online de psicología, de sociología, de todo lo que tiene que ver con esa palabra importante en nuestra sociedad como es la familia, sino ante todo aplicar, que sea una herramienta para ustedes en su familia, los temas que vamos aquí compartiendo, los temas que vamos exponiendo, debe llevarnos a fortalecer la familia, debe llevarnos a ser familias mejores, que vivan en mayor armonía, que vivan en mayor diálogo, en reconciliación, que vivan ese hogar, ese sitio, ese compartir en familia como ese bálsamo, como esa almohada de tranquilidad después de que hemos compartido por fuera en el trabajo, en el estudio, en la calle. Qué bueno llegar a mi familia, qué bueno llegar a mi hogar, que sea un momento de descanso, que sea un momento de delicia. No decir, yo llego a mi casa, llego donde los míos y llego a otra guerra y llego a un nido, discúlpenme la palabra, a un nido de serpientes. No, por lo tanto, que todos los temas que aquí dialoguemos, que todos los temas que aquí se han presentado y con la gracia de Dios se sigan presentando el próximo año, lleve a hacer familias mejores y lleve a que lo que aquí aprendemos lo coloquemos en práctica. Entonces, ¿cómo tener un diálogo mejor en tu familia? ¿Cómo tener un diálogo mejor con los nuestros? Pues entonces miremos unos 4 consejos. Dedica tiempo real a escuchar. Evita distractores como el celular o hacer alguna otra actividad al mismo tiempo. Miren esa primera herramienta.
que les invito a tomar ese hábito cuando estamos en un momento de dialogar, cuando estamos en un momento de compartir en familia. Qué bueno que este aparatico lo podamos apagar y guardar. Yo recuerdo, he tenido la oportunidad de ir a algunos restaurantes, he tenido la oportunidad de ir a algunos hoteles donde lo primero que le piden a uno es apagar el celular, es no usar el celular. Recuerdo cómo en retiros espirituales en los que he dirigido o he participado también, pasan una bolsa para que se eche allí o una caja para que se eche allí, se deposite allí el celular, de manera que no sea una distracción. Hombre, le informan a uno, le dicen, si uno escoge un hotel, si uno escoge en algún momento un lugar donde lo principal le van a decir es librarse del celular, pues uno va con toda la disponibilidad. Y si se siente obligado, pues entonces no vaya allí. Pero miren que es para facilitar el diálogo, para facilitar la comunicación. Recuerdo en estos programas y a nivel de humor, con Tola y Maruja, muy aquí en Antioquia, Tola y Maruja, que todos hemos escuchado estos presentadores, estos personajes de humor. Le decía una vez, llegando casi el momento de la celebración del Día de la Madre, le decía Tola a Maruja, le decía Tola, si mis hijos van a venir el domingo, Día de Madres, cada uno con su celular y ni me conversan ni comparten conmigo, y mis nietos, pues así que no vengan, paso el domingo de madre sola. Eso es decir, el celular debe tomar un segundo grado de importancia para que podamos dialogar, para que podamos conversar en nuestras familias, evitando los distractores como el celular, evitar también actividades que nos podemos poner a hacer al mismo tiempo. ¿Cuántas personas allí en casa están? Se les invita a dialogar y a conversar y es de pronto a mirar el televisor, o en algún momento a escuchar música, o en algún momento a barrer, a hacer algún oficio, que es importante hacerlo en nuestros hogares, en nuestras casas, pero hay que darle prioridad al diálogo cuando debemos tener ese ambiente del compartir. Segundo, busca el espacio idóneo, algún lugar donde las personas que van a dialogar se sientan cómodas, ¿sí? Obvio que debe ser muy difícil dialogar, subirse al techo de la casa para dialogar con la esposa o con los hijos. No, hay que buscar el sitio adecuado, una sala, sentados en una silla donde puedan compartir de una manera tranquila, sin ruido, sin quien les perturbe. Si es el momento de dialogar como pareja, pues hágalo donde no estén los hijos interrumpiendo, o en el momento en que se va a dialogar padres con los hijos, allí en la sala, pues tocan a la puerta y van a interrumpir. Lo mejor es asegurarse de que esto no ocurra. Tercero, escucha sin juzgar. Evita juicios sobre el tema y coloca atención. ¿Sí? Qué importante es este tercer consejo. Escucha sin juzgar. Escucha al otro sin condenar, sin lanzar un juicio moralista, un juicio de discriminación, un juicio de condena. No, escuchemos sin juzgar, sin condenar a la otra persona.
evitemos el juicio, digamos, sobre ese tema, un juicio que es de pronto para destruir, que es de pronto para hacer daño. No. Ante todo, el escuchar bien y colocar siempre la atención necesaria. Cuarto consejo: no interrumpas, permite que el otro se exprese, permite que la otra persona pueda decir lo que está sintiendo o lo que está pensando. Miremos cómo es muy fácil en el diálogo, en la familia o con la misma pareja, que comienza a hablar una persona y ahí mismo queremos cortar. Ahí mismo queremos, pare, que yo tengo que decir esto. No, ante todo es el saber escuchar y no interrumpir. Dale suficiente tiempo a la otra persona que exprese, para que cuando a mí me corresponde hablar, pues yo pueda expresar también sin interrupción. Qué bueno que pensemos que la familia es el primer lugar donde expresamos lo que sentimos, por lo que se debe dar un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio de poderse expresar. Yo siempre me he preguntado, si no es en torno a nuestros hogares, a nuestra familia, a compartir con papá, con mamá, el compartir con nuestros hermanos, nuestras cosas que a veces nos duelen, las situaciones a veces que son difíciles en cada uno de nosotros, ¿dónde más lo vamos a expresar? ¿Dónde más le vamos a contar a los otros lo que yo estoy viviendo? Sí, lo que yo estoy sintiendo. No es a la persona que conocí en un momento y ya cuento mi vida, o a la persona que es menos indicada, o a un extraño, o a alguien que podemos decir que es mi amigo, mi amiga de confianza y mentiras, que no hay allí esa persona que nos pueda ofrecer una privacidad, que nos pueda guardar el secreto, que nos escuchó y que sea como una tumba cerrada, en el sentido de que no comparto con los demás lo que esta persona me confió. Es muy difícil. Entonces, el lugar tiene que ser nuestra familia y nuestros hogares. Por eso ahora, en este mes de diciembre que se aproxima la Navidad, seamos capaces nuevamente de valorar que tenemos una familia, que tenemos un hogar. La familia es el primer lugar donde expresamos lo que sentimos, lo que debe ser un espacio seguro, amable, fraterno y de confianza al expresarnos. También todos los elementos que dimos aquí, consejos que dimos aquí sobre cómo resolver los conflictos dialogando, apliquémoselos a la familia, apliquémoselos a cada uno de nuestros hogares y verá que la vida se hace más llevadera, la vida se hace más de gozo, de alegría, de calidad de vida, porque hemos usado muy bien esa herramienta del diálogo para tener mejores familias y mejores hogares. Nos encontramos el próximo jueves con otro tema también encaminado a la importancia del diálogo. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya
vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones.